Bueno, pocos saben, muchos capaz, porque siempre les he dicho, del encuentro pasado a este, Dios cambió muchas cosas en mi vida, y algo de lo que más me atemorizaba o más me frenaba era justamente esto, estar parada acá adelante. Pero Dios estuvo trabajando en mi vida porque yo decidí decirle, transformame. No quiero más sentir esto, quiero ser usada por vos. Y esto implica el ser usados. Que puedas estar el día de mañana en este lugar, después de haber estudiado, de haber pasado un tiempo de sanidad. Y bueno, vamos a hacer la declaración de fe. Sí, siempre declarando cosas buenas en nuestras vidas. Yo es algo que aprendí cuando mi peor situación estaba en mi casa, cuando mi esposo estaba en su peor momento. Yo jamás declaré que él no iba a cambiar. Yo al contrario, yo decía, Señor, es tu hijo, es aquel que un día va a predicar tu palabra, es aquel que un día va a rescatar almas en las mismas situaciones que él está. Pero nunca dije, él no va a cambiar. Quizás decía, no, mis ojos no lo vean, pero yo sé que lo vas a transformar, yo sé que lo vas a cambiar. Entonces es algo que aprendí a nunca declarar una palabra negativa sobre cualquier persona. Entonces hoy vamos a hacer la declaración de fe confiando y creyendo para que nuestras bocas y nuestra mente sea transformada. En mi boca está la palabra de Dios, palabra de vida y no de muerte. Declaro salud y no enfermedad. Declaro para renacer en Cristo días de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de miseria, porque en nuestras bocas hay milagros. Aleluya. ¿Crees que en tu boca hay milagros? Empezá a declararlo siempre. Empezá a declararlo, ¿sí? Bueno, estábamos el jueves pasado, hablaba Goni, justo la palabra que él traía era de ser, que tu mano esté conmigo, ¿sí? El Señor nos agarraba de la mano y estaba al lado nuestro. Eso es lo que principalmente decía, ¿no? Que siempre Él estuvo ahí. El domingo el pastor predicaba, te vi, Dios te vio, Él está mirándote en este momento de lo que vos estás haciendo, el esfuerzo que hiciste de poder venir, de poder llegar a recibir de su palabra. Y el Señor me hablaba hace unas 2-3 semanas, me iba tirando como cositas para ir armando. Él sabía que iba a llegar el momento. Y el título de la palabra que hoy me dio es transformados por sus manos. ¿Cuántos hoy piensan que realmente están en las manos del Señor? ¿Cuántos están dejando tratar por el Señor? Ahí son menos, porque no es lo mismo estar en sus manos, creer que estar en sus manos, y otra cosa es dejar que Él te trate, te moldee. En Isaías 64:8, Dios nos habla. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. El otro día estábamos justo en el grupo de amistad y Agus dice esta palabra, ¿no? Obra de tus manos somos. Y yo la miro y le digo, no digas más nada, no me quemes. Agus, basta. Y ella me miraba y no entendía, pero era lo que el Señor venía hablando también a mi vida. Y yo decía, sí, Señor, soy barro en tus manos. Soy una obra tuya que imperfecta, vos la trabajás. Y el mensaje te quiero llevar a que me acompañes, donde se va a centrar el mensaje, que es en Jeremías 18 del 1 al 6, muy conocido. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciéndole, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió
y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Y esto me decía el Señor, ¿no? Yo no puedo hacer lo mismo con vos. Esto te está diciendo el Señor. Yo no puedo hacer lo mismo con vos. Si vos me dejás transformarte, yo voy a ser una vasija útil. Quiero que me acompañes a mirar unas fotos. Ahí tenemos como inicia una vasija manejada por el alfarero, con un barro crudo. Y así es como nosotros llegamos al Señor. Con nuestras falencias, nuestros pecados, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros temores, quizás nuestras enfermedades, pero llegamos así, con un barro crudo, que no tiene forma, que no tiene utilidad. Y Dios empieza a moldearnos. Cuando vos te acercás, cuando vos llegás al Señor, Él empieza de a poco a moldearnos. Y ahí está la parte que quizás te esté pasando, los que están nuevos en el Señor, o hace poquito empezaron a llegar. Nos empezamos a ver diferente, nos empezamos quizás a ver un poquito más fortalecidos en algunas áreas, nos empezamos a ver con un poco más de identidad como hijo, porque de esto está hablando siempre la palabra, de hacernos sentir hijos, que cuando vos lo aceptás en tu corazón, Él te adopta como hijo. Y nos empezamos a ver mejor y nos empezamos a decir, uy, mirá, me está pasando esto. Quizás empiezan a resolverse ciertos problemas que veníamos trayendo. Y Dios empieza a obrar, porque es lo que hace con vos. Él empieza a moldearte y empieza a transformarte. Porque empieza a responder tus oraciones quizás. Y entonces vos estás alegre, vos estás feliz. Y de repente, por ahí venís en la ola de que, uy, está todo bien, está todo perfecto, Dios está trabajando. Y de repente sucede alguna situación y te empezás a romper. Así como esa imagen nos empezamos a romper por situaciones que quizás nos están pasando. Pero quiero que te centres en mirar la foto. Las manos del alfarero nunca las sueltan. El Señor, mientras vos estés en sus manos, mientras vos te dejes moldear, aunque te rompas, Él no te va a dejar. Muchas veces, aún en las manos del alfarero, como veníamos diciendo, aún en las manos de Dios, aún mientras vos buscás oración, mientras vos buscás en oración, mientras buscás en intimidad al Señor, te vas a romper. Porque quizás Dios empieza a moldearnos, Dios empieza a trabajarnos, y ahí sí hay momentos que quizás vos te rehusás un poquito, todavía tiene que trabajar con tu orgullo, todavía tiene que trabajar con tus falencias, y te empezás a deformar, porque quizás no escuchas un consejo que viene de parte del Señor. Pero Dios no te va a soltar. Aunque vos te estés rompiendo, Él lo que va a hacer, Él te va a transformar en una vasija nueva, según tu propósito, según lo que el Señor quiera hacer con vos, ¿sí? Y si hoy por ahí capaz que venís sintiéndote deformado, venís sintiéndote roto, que empezaste bien, o por ahí venías hace años luchando con ciertas situaciones, como me ha pasado a mí, que durante muchos años luché con las adicciones de mi esposo, con mi falta de quizás de autoridad o de autoestima alto, y hubo un momento en que las cosas empezaron a ir mejor, en que Dios empezó a transformar mi vida y que yo lo veía obrando en mi familia. Pero hubo un momento en que todo venía y hubo un quiebre. Y quizás ahí fue necesario para que yo pueda tomar autoridad, que no la tenía, para que yo pueda tomar una decisión que fue la que transformó mi familia.
Y yo decía, Señor, yo estoy en tus manos, quiero que me moldees, quiero que me enseñes. Y el Señor lo hizo. Empezó, me dolió, porque tuve que tomar decisiones que dolían a mi corazón, pero yo era una persona muy almática, me dejaba llevar por lo que sentía. Si las cosas estaban bien, estaba todo bien. Si las cosas estaban mal, yo estaba tirada en el piso llorando. Entonces, el Señor me empezó a cambiar eso, porque yo le pedí, Señor, no quiero más esto, quiero que me fortalezca, quiero mejorar ciertas áreas de mi vida. Y vino este quiebre, en donde yo me tuve que parar y decidir qué hacer a favor de mis hijos y mío. Y dolió un montón. Pero yo decía, iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, fortaleceme, haceme como vos querés. No voy a limitarte a lo que vos querés hacerme. Yo no quiero manejarme más por sentimientos. Yo quiero elegirte día a día y quiero conocerte día a día mejor. Mi gozo dependía de mi esposo o de la situación que vivía. Y a partir de ese momento yo entendí que mi gozo dependía de Dios. Y situación que venga, vos me ibas a ver cantando, gritando, feliz, porque mi gozo viene de Jehová, no viene de ningún hombre, ni siquiera de mi esposo. Y cuando llegó el punto en el que él me dijo, elegí a Dios o a mí, y yo le dije, ahí tenés la puerta, yo lo elijo a mi Cristo, porque yo dependo de Él. Y si hoy por ahí te estás sintiendo deformado o roto, por ahí el pecado, la ansiedad, los miedos, la falta de trabajo, la escasez, te quiero dar una buena noticia. Dios sigue transformando tu vida y Dios sigue obrando aunque no lo veas. Y Él te va a hacer una vasija nueva, una vasija útil, que Él va a poder usar para lo que se le plazca. Porque tenés que entender que es para lo que Él quiere, no para lo que vos querés. Y te quiero dar 3 puntos claves para que los anotes, para que los tengas en cuenta. Primero, es que Dios es el alfarero. Dios tiene el control. Hay algo importante acá. El barro no le dice a Dios qué hacer, no le dice al alfarero qué es lo que tiene que hacer o en lo que se quiere transformar. El barro se deja. ¿Estás dispuesto a dejarte transformar por Dios? Él no improvisa con tu vida. Él ya lo tiene todo diseñado. Él no deja nada libre al azar. Hoy el Señor me decía, ¿no? Recordales que dejen de pelear con el proceso. No es con el proceso. Empezá a luchar en contra de todo aquello que se levanta en contra de tu progreso, en contra de tu crecimiento. No te enojes con lo que está pasando, no te enojes con lo que Dios está permitiendo que suceda en tu vida, porque quizás vos estás viendo y decís, pero ¿por qué me pasa esto si yo no le hago mal a nadie? Si yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Y quizás es Dios trabajando con tu carácter. Quizás es Dios trabajando para que vos logres dejar aquello que todavía no dejaste en sus manos. Que por ahí decís, sí, yo los pongo en sus manos, pero al ratito se lo quitas. Porque eso lo hacía yo. Yo decía, Señor, yo pongo la vida de mi esposo en tus manos, haz lo que quieras, transformalo. Y al ratito estaba ahí metida. Y no dejaba que Dios obrara, porque por ahí el Señor necesitaba que Él toque fondo, necesitaba que Él deje de estar seguro que cada vez que se las mandaba, yo lo iba a recibir, yo lo iba a atender, yo iba a estar para Él. Quizás el Señor necesitaba que yo me corra y no lo entendía. Y Él me decía, soltá, soltá. Y yo le decía, sí, Señor, te lo dejo en tus manos. Y al ratito iba de vuelta y lo agarraba. Y no sucedía así hasta que pude soltarlo, pero terminaba yo queriendo mandar al Señor a decir, hacelo así, papá. Transformalo de esta forma. Y cuando el Señor me dijo, el barro no le dice cómo hacerlo.
se deja. Yo dije, papá, ya está. Haz lo que quieras y haz conmigo lo que quieras. No peleo más contra vos. Haz tu voluntad. Y el punto número 2. A veces la vasija se rompe, como decía. Tus errores, tus caídas, tus temporadas secas no son el final. Eso no te define. Dios está obrando en vos y es Él el que dice cuando las cosas se terminan. Y yo te aseguro que Él te va a moldear y te va a transformar hasta que llegue el día en que diga, hasta acá venís a mi presencia. Pero va a ser siempre, constantemente. Y el punto número 3 dice, el proceso duele, pero tiene propósito. Y esto es lo que te tenés que recordar. Aunque duela, yo sé, Señor, que vas a hacer algo grande. Yo sé, papá, que vos tenés un propósito maravilloso para mi familia, para mis hijos, para mi esposo. Vos tenés un propósito eterno que ya lo diseñaste y yo solamente me tengo que dejar moldear y transformar. Hay algo que pasa con el barro cuando tiene que ser transformado. Tiene que pasar por agua. El Señor lo tiene que humedecer, el alfarero tiene que trabajar, ablandar, porque se seca. Porque cuando vos recibís una corrección de parte del Señor, ya sea de tus pastores, de tus líderes, recibís una corrección. Y hay veces que endurecemos tanto nuestro corazón porque decimos, no, esto no es. No, ¿por qué me va a decir esto? ¿Por qué me va a tener que corregir si yo estoy haciendo las cosas bien? O creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y renegamos de la corrección de Dios. O creemos que no es la corrección de Dios. Y nos secamos y nos endurecemos. Y entonces el Señor, para moldearnos de nuevo, nos tiene que mojar. Nos tiene que amasar. Y esa parte duele. Porque le tiene que sacar el aire al barro del alfarero. Cuando tiene que volver a hacer de vuelta la vasija, a la masa la golpea. Porque le tiene que sacar el aire que quedó para que quede bien sólido. Te tiene que pasar por el torno. El alfarero tiene un disco, que es un torno, es una rueda que va girando, ¿sí? Y te tiene que pasar por el horno. Vas a pasar por el fuego, como pasamos todos. Dios te va a moldear para que seas útil. Una vasija sin forma no sirve. Quizás lo que te está dando vuelta, que vos decís, Señor, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy viniendo, si yo estoy buscando de tu presencia. Quizás es las manos del Señor que está quitándote el orgullo, la dureza de tu corazón, el miedo. Y vos estás ahí dudando de que sea Él. Pensás que quizás es obra del enemigo. Y muchas veces no es obra del enemigo. Son procesos que Dios empieza a permitir que pasen en tu vida para que vos crezcas. Dios no busca vasijas perfectas. Busca vasijas disponibles. Y yo me recordaba también de lo que el Señor traía a mi mente y todo este tiempo, estas semanas, recordaba todas las cosas por las que viví, por las que pasé. Y Dios me decía muchas veces, estás sentada y no buscas mi presencia. Y yo decía, Señor, pero si yo oro a la mañana, por ahí oro a la noche. Y era el por ahí, no era, ¿verdad? Y el Señor me decía, pero estás en el mismo lugar siempre. Empezá a provocarme, empezá a buscarme de manera diferente. Y así como la otra vuelta cantábamos de Zaqueo, que él se subió a un árbol, él buscó la forma de llamar su atención. Y el Señor me decía, y me traía de vuelta esta palabra, ¿no? Que le decía a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Por más que Dios nos hable y que pueda tocar tu vida sentado ahí en el fondo, Dios muchas veces te dice, levántate y ven. Muchas veces lo hace. Porque Él quiere quitarte de la comodidad, Él quiere quitarte
quizás los prejuicios que tengas de que simplemente el que pasa acá adelante porque está en pecado. Todos necesitamos de la presencia de Dios. Todos necesitamos que la palabra que se suelte sea sellada en nuestras vidas. Y de la manera que lo hago es teniendo esta actitud de decir, yo voy corriendo a tu presencia, yo voy a buscarte. Si yo tengo que salir corriendo hacia adelante, simplemente adorarte y adelante, lo voy a hacer. Y Dios me decía eso, ¿no? Yo le dije, levántate y ve a la casa del alfarero. Porque muchas veces es necesario levantarse de esa silla y salir corriendo. Porque él quizás podría haber estado mirando desde afuera, quizás podía haber estado, sí, sé cómo trabaja el alfarero, lo sé. Pero Dios no le quería hablar en su casa. Él necesitaba irse, levantarse y correr a la casa del alfarero para que el Señor le termine de ministrar la palabra. Y muchas veces sucede esto, que esperamos que Dios haga, clamamos y pedimos y decimos, el Señor está en todo el lugar. ¿Por qué tengo que pasar adelante? Y quizás Dios te está diciendo, levántate y vení. Y vos no lo estás haciendo. Y yo me imaginaba en la casa del alfarero debe haber miles de vasijas y obras hechas por sus manos. Pero sin embargo, la que Él está transformando y la que Él está restaurando está en la rueda. Y el Señor me decía, la rueda es mi presencia. Vos podés ser parte de la casa del alfarero, pero no estar en sus manos. Yo quiero preguntarte si realmente vas a dejar que Dios te transforme. Si estás dispuesto a ir al lugar donde Dios te quiere transformar. Hoy por hoy los que pasaron por el encuentro están estudiando el ADL y están siendo transformados. Empezó la transformación en sus vidas, como lo empezó con nosotros cuando fuimos al ADL y empezamos a estudiar. Y siempre todo lo que siempre nos dicen, ¿no? Todo es intencional. Y todo lo que sucede cuando Dios te quiere formar nuevamente es para tu beneficio. Y en esto me recordaba la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice todas las cosas, lo bueno, lo regular y lo malo. Quizás no entiendas cuando te suceden cosas malas, pero Dios lo permite. Y si Él lo permite, en algo me va a ayudar, en algo me va a transformar, en algo va a corregir mi vida. Quizás hoy tengo que confiar más en Él, quizás mi fe tiene que ser probada, quizás mi dedicación, mi esfuerzo de día a día, decir, Señor, yo te sirvo, pase lo que pase, tiene que ser probado. Y muchas cosas Dios las permite y todas van a ayudar para bien, aunque no lo entiendas.